Queridos hermanos, es siempre una alegría grande el llegar hasta sus hogares o a los lugares donde se encuentren a través de su espacio, profundizando en la fe, gracias a la magia de la comunicación a través de este canal que es tu canal Televida, el canal de la familia. Como siempre oremos al Señor pidiéndole su luz, su gracia, que ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, que nos acompañe en los momentos de nuestra vida. Oremos con el Salmo 115. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cuánto bien nos hace el Señor. Y es que Él es el sumo bien. Por eso no tenemos forma de pagarle al Señor. La única forma que el Señor quiere y con lo único que podemos pagarle es con nuestro agradecimiento. Por eso la Eucaristía es la acción de gracias por excelencia. Cuando yo participo en la Eucaristía, estoy dando gracias a Dios por la tierra, por el sol, por la lluvia, por la hermandad, por la iglesia, por la fe, por todos los dones que de Él recibimos. Porque en el pan y el vino está sintetizado el universo entero, el trabajo del hombre. Está sintetizado todo. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Y eso es lo que Dios quiere, que yo sea, que tenga un corazón agradecido. Porque el que tiene un corazón agradecido hace de su vida un culto a Dios. Ya entonces vive de este amor de Dios y acepta los sufrimientos y las cruces de cada día con amor, bendiciendo a Dios y viendo en esa cruz no una opresión, sino un instrumento de redención, de salvación, de liberación. Y por eso el esposo que vive de esta gratitud reconoce también en la esposa un don de Dios, en los hijos un don de Dios, y no anda entonces con malas palabras, con ofensas, con ira. Se sacrifica por esa familia que entiende que es gracia de Dios, que es don de Dios, y que por tanto la debe cuidar, la debe promover, formar humana, cristianamente. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Y también pues cumplir los votos al Señor. Cuando uno hace voto al Señor debe tratar de cumplirlo, porque es una promesa que hago al Señor. Y se supone que esa promesa, lo mismo que la promesa del matrimonio, la alianza nupcial, donde los esposos hacen una promesa uno con el otro, así también el voto que hago al Señor es un voto que tiene como fundamento el amor de Dios, la llamada de Dios, el don de Dios. Y por tanto le cumplo mi voto con amor, con libertad, con agradecimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a seguir ahora con el Evangelio tomado de Marcos 8, 22, 26. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida y le trajeron a un ciego pidiéndole que lo tocase. Él lo tocó, él lo sacó de la aldea llevándolo de la mano, le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Levantando los ojos dijo: veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos, el hombre miró, estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole que no entrase en la aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Varios elementos podemos subrayar en este Evangelio. Primeramente, vemos la caridad
de estas personas que le llevan este ciego a Jesús. Caridad y fe, porque lo llevan porque tienen fe, porque saben que Jesús es el remedio. Y por eso pues lo llevan y lo presentan ante el Señor. Y luego la actitud tierna de Jesús, la actitud, la acogida que le da Jesús. Lo toma de la mano, lo saca afuera y allí le impone las manos, le pone saliva a los ojos y lo cura. Y le hace una pregunta, ¿tú ves algo? Y dice el ciego, yo veo hombres que parecen árboles, pero se mueven. Este es un milagro muy típico en el Evangelio, muy característico, porque es el único milagro que vemos que Dios hace como en dos etapas. Una primera etapa, un primer rito, y entonces el Señor le pregunta, ¿ves? Y luego nuevamente vuelve y le impone las manos, y entonces el ciego ve con toda claridad, ve perfectamente. Está descrito aquí en este Evangelio nuestro iluminar en la fe, nuestra propia iluminación en la fe. Incluso en su revelación, Dios se comunica, se autorrevela por etapas. Y por eso vemos que en la revelación está la etapa de los patriarcas, la etapa de Moisés, que es la etapa de la liberación, la etapa de los jueces, de los reyes, de los libros sapienciales. Hay unas etapas de revelación, Dios se va revelando poco a poco. Pero también lo mismo pasa con nosotros individualmente, poco a poco vamos también conociendo más el misterio de Dios, entendiendo más el misterio de Dios. No lo entendemos inmediatamente cuando ya comenzamos el seguimiento a Jesús, sino que hay una primera iluminación y luego en el transcurso de la vida voy cogido de la mano de Jesús, de la mano de Él, entonces el Señor se me va dando y me va iluminando con su palabra. Y dentro de mi historia hay entonces unos acontecimientos que son como más relevantes, más fuertes que otros. Y eso puede ser a través de una enfermedad, a través de un milagro, a través de una promesa cumplida, a través de un retiro, a través de un sacramento, a través de una alianza. De tantas formas el Señor puede entonces darme como este destello de luz que me va iluminando cada vez más en mi proceso de seguimiento a Él como mi Señor, como mi Maestro. Vamos a hacer una pausa, queridos hermanos, y continuamos dentro de un momento. Queridos hermanos, vamos meditando en estos capítulos de manera secuencial y progresiva el misterio de la fe que se nos ha entregado en el credo que proclamamos cada domingo desde el fondo desde nuestro corazón, la fe en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, pero también la fe en la Iglesia, creo en la Iglesia. Y en este artículo nos estamos deteniendo y hemos visto la Iglesia como pueblo de Dios, la Iglesia como cuerpo de Cristo, la Iglesia como templo del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar, vamos a entrar a reflexionar en lo que se conoce como la vía notarum de la Iglesia, las notas de la Iglesia. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Estas son notas características de la Iglesia que hablan de su naturaleza y también de su misión. La Iglesia responde en su misión a su ser. Por eso actúa de acuerdo a lo que es. Y la Iglesia es eso, es una, es santa, es católica, es apostólica.
Este es un dato que solamente es, podríamos decir, plenamente reconocible a la luz de la fe, pero también la Iglesia es en sus estructuras, en su diversidad, en lo que hace ante el mundo, es motivo de credibilidad para los hombres. Por eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la Iglesia por sí misma es un grande y perpetuo motivo de credibilidad y un testimonio irrefutable de su misión divina a causa de su admirable propagación, de su exigua santidad, de su inagotable fecundidad en toda clase de bienes, de su unidad universal y de su invicta estabilidad. En la Iglesia hay una diversidad de dones, de carismas, de congregaciones, de obras sociales, de obras de bien, de obras educativas, de obras de salud, de orfanatorios. Lo que manifiesta este poder del Espíritu que nos da la unidad es que en medio de tanta diversidad, comenzando por las mismas personas, todos somos distintos. Sin embargo, nos congregamos para proclamar una sola fe, para vivir en un solo amor, para alimentarnos en una sola Eucaristía y para obrar el bien. Qué grande entonces es reconocer este don de Dios que ha hecho por su Espíritu a la Iglesia. La Iglesia es una, y la Iglesia es una debido a tres razones. Primeramente, a su origen. ¿Y cuál es el origen de la Iglesia? Ya hemos dicho que el origen de la Iglesia es la Santísima Trinidad. Ella es imagen de la Santísima Trinidad. Ella es signo de la Santísima Trinidad. Y así como en Dios hay una sola naturaleza, la naturaleza divina, pero hay tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, así también la Iglesia es una, pero hay una diversidad de miembros, una diversidad de funciones, una diversidad de personas. Es una entonces debido a su origen, pero también es una debido a su fundador, un solo Señor. No hay dos fundadores de la Iglesia, por eso dice Pablo, algunos dicen que yo soy de Apolo, que soy de Cefas, que soy de Pablo. Cuidado con eso, dice Pablo, porque todos hemos sido edificados sobre la única roca que es Jesucristo. Los demás solo son reflejos, solo son anunciadores de Jesucristo como fundador de la única iglesia. La única iglesia, un solo Señor, un solo fundador, un solo origen, la Santísima Trinidad, un solo Señor que es el fundador de esta iglesia y luego un solo Espíritu, no hay dos espíritus en la iglesia, es el Espíritu Santo que es el alma de la iglesia y es el principio de unidad y lo que es el alma al cuerpo humano, lo es el Espíritu a la iglesia. Y por eso donde no está el Espíritu de Dios, esa iglesia está muerta, porque el Espíritu es el que la vivifica, el que la santifica, el que la congrega en la unidad. El Espíritu es el que perdona los pecados. Reciban el Espíritu Santo, dice el Señor, a quien les perdonen los pecados, el que actúa en la iglesia. El Espíritu Santo, alma de la iglesia. Entonces esta unidad se debe a esta triple razón: unidad por el origen, que es la Santísima Trinidad, unidad por el fundador, un solo Señor, una sola fe, un solo fundador, Jesucristo, y también un solo Espíritu. Donde hay un solo cuerpo, dice también la tercera plegaria de la plegaria eucarística que oramos en el momento de la consagración. Dice la plegaria que donde hay un solo cuerpo también hay un solo espíritu. Bien, y eso pasa a nivel humano, cada uno también tiene una sola alma. Y también en la pareja, cuando la pareja se une,
forma una comunidad de vida y amor, forman un solo cuerpo. Por eso el matrimonio es imagen de la iglesia como cuerpo de Cristo. Bien, queridos hermanos, vamos a hacer nuevamente una pausa y continuamos dentro de un momento. Bien, creo en la iglesia que es una, es lo que estamos subrayando en estos capítulos. Pero hay unos vínculos de unidad. Dice el catecismo, ¿cuáles son estos vínculos de la unidad? Por encima de todo esto, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Pero la unidad de la iglesia peregrina está asegurada por vínculos visibles de comunión, la profesión de una misma fe recibida de los apóstoles, la celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos, la sucesión apostólica por el sacramento del orden, que conserva la condición fraterna de la familia de Dios. Hay entonces aquí, el catecismo subraya 4 vínculos. El primero es el amor. Y del amor brota la moral de la iglesia. La moral de la iglesia. Por eso dice Jesús que el que cumple este primer mandamiento del amor a Dios y el amor al prójimo, ya cumple la ley entera, porque ya no va a robar, no va a matar, no va a difamar, no va a calumniar, no le va a cegar la vida a nadie, sino todo lo contrario, va a hacer el bien. El amor es el primer vínculo y es el fundamento de nuestra moral. Pero también está el vínculo de la proclamación de una sola fe. Aquí en China, en Oriente, en Turquía, donde quiera que está presente la Iglesia Católica, profesamos el mismo credo. Y esto es maravilloso. El mismo y único credo, en miles de lenguas distintas. El único credo, porque Jesucristo ha venido a salvar a todos los hombres de todos los tiempos, de todas las culturas. Y la iglesia es un pueblo entre otros pueblos, un pueblo entre otros pueblos. Pero además del vínculo de la fe que profesamos, también está el vínculo de la celebración en común del culto a través de los sacramentos, la misma Eucaristía, el mismo Evangelio proclamado, el mismo bautismo. El mismo bautismo. Y también es una en razón del vínculo de la sucesión apostólica. El Señor también previendo que en la iglesia tiene que haber una cabeza, entonces eligió a Pedro y eligió a los apóstoles para que los apóstoles en comunión con Pedro, cabeza de la iglesia, entonces sea el fundamento de la unidad eclesial. ¿Por qué otras iglesias que no tienen una cabeza se van separando, se van dividiendo, van naciendo iglesias nuevas? Porque no tienen este don, no tienen esta maravilla, no tienen esta gracia con la cual cuenta nuestra iglesia católica, nuestra iglesia que es una, y que tiene estos vínculos que la hacen también creíble ante el mundo. Esta es razón de la unidad de la iglesia. La única iglesia de Cristo, nuestro Salvador, después de su resurrección, la entregó a Pedro para que la pastoreara. Le encomendó a él y a los demás apóstoles que la extendieran y la gobernaran. Esta iglesia constituida y ordenada en este mundo como una sociedad subsiste
en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Por eso el sacerdote tiene una triple misión, el obispo, el sacerdote, el papa, la misión de enseñar, la misión de santificar, la misión de regir. De ahí que el papa tiene un consejo, podríamos decir que tiene un grupo de cardenales con los cuales se aconseja, y el consejo también episcopal. Nosotros en Latinoamérica tenemos el CELAN, que se llama eso, Consejo Episcopal Latinoamericano. En cada nación hay una conferencia episcopal, en cada diócesis hay un obispo, en cada parroquia hay un sacerdote, o hay un diácono en cada comunidad. Y aunque tengamos esos consejos pastorales que nos ayudan a discernir lo que Dios quiere y nos ayudan también a llevar a cabo la misión apostólica, sin embargo, hay siempre una cabeza que es fundamento de la unidad. Así lo ha querido el Señor. Hacer otra cosa es ir diametralmente contra la voluntad de Dios. En la iglesia hay dos potestades, está la potestad de orden, esa la recibo con mi ordenación sacerdotal, y está la potestad de jurisdicción que la da la autoridad de la iglesia, la autoridad de la iglesia. Y por eso, pues entonces, el sacerdote necesita también de un nombramiento del obispo. Necesita, y el que va a ser enviado necesita un envío por parte del sacerdote. El parte del sacerdote. Hay una autoridad que ayuda al gobierno, ayuda a regir en la iglesia. Bien, queridos hermanos, hemos visto en estos minutos primeramente el fundamento de la unidad de la iglesia, que es por su origen, en la Santísima Trinidad. Por eso, por virtud y a imagen de la Trinidad, la iglesia aparece ante el mundo como una. También por su fundador, un solo fundador, que ese es Jesucristo, y por un único espíritu que le da vida, que la guía, que es el protagonista fundamental, principal de la misión. Usted y yo somos protagonistas de la misión, pero el Espíritu Santo es el protagonista principal de la misión. Hay unos vínculos que garantizan esta unidad, que hacen visible esta unidad ante el mundo. El vínculo del amor, como decía ahorita, que es el fundamento de la moral cristiana, el vínculo de una sola fe profesada en todos los lugares donde está presente la Iglesia Católica, una sola fe, un solo credo, el vínculo sacramental de un único culto, el vínculo de la sucesión apostólica, donde Pedro es la cabeza y que es para garantizar justamente esta unidad recibida como don por el mismo Señor que así ha querido a nuestra iglesia. Hemos llegado al final de este su programa, Profundizando en la Fe. Pidamos al Señor que nos ayude a amar cada día más nuestra iglesia, porque tú eres iglesia. Tú que has sido bautizado, eres iglesia. No solamente somos nosotros los que tenemos un sacramento para servir a la iglesia, desde el don que hemos recibido. También tú eres iglesia y tu familia es una pequeña iglesia doméstica. Que el Señor les bendiga, les proteja a cada uno de ustedes. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.